Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Qué privilegio contar con su compañía. Daniel capítulo 4, versículo 7 nos dice: Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Misterio de misterios. 4 clases desfilan ante el trono, y es la primera vez en el libro que las 4 aparecen juntas y completas. Los Hartumim, los magos, especialistas en las escrituras sagradas, y los Ashafim, encantadores, habían sido mencionados al comienzo. Cuando el rey examinó a los jóvenes cautivos, los Kashdim, los caldeos, no aquí un pueblo, sino la casta sacerdotal y astronómica del imperio, entraron en escena en aquella otra madrugada del sueño de la imagen. Los Gazerín, los adivinos, fueron nombrados en el mismo episodio. Ahora la nómina se completa. El imperio no reserva nada. El nombre de esta 4ª clase es la ironía más filosa del versículo. Gazerín viene de la raíz que significa cortar, determinar. Son los que dictaminan el destino, los que fijan la suerte, y están mudos ante una suerte que ya fue fijada por otro. El oficio de decidir el porvenir se detiene delante del porvenir realmente decidido. Les dije el sueño. El rey entrega el material completo. No se guarda nada, no pone pruebas, no oculta detalles. Aquella otra vez, la queja de los sabios había sido que se les exigía lo imposible. Hoy no queda esa coartada. El texto es explícito, está sobre la mesa y el salón entero se queda sin voz. La forma aramea dice literalmente no me hicieron conocer. Y esa es una precisión que conviene no perder. Algunas versiones traducen no pudieron, pero el original afirma primero un hecho, no una incapacidad. No lo dijeron. Y hay razón para pensar que algo alcanzaron a percibir. Eran verdaderos expertos en presagios y en sueños de carácter sobrenatural. Es probable que ofrecieran alguna explicación, pero el sueño era tan claro que el propio rey ya intuía que contenía un anuncio de mal para él. Eso era justamente lo que lo había alarmado. Y en las cortes antiguas se acostumbraba a adular al soberano y evitar decirle nada desagradable. Aunque hubieran entendido una parte y sospechado su alcance, no habrían tenido el valor de pronunciarlo. Y si dijeron una interpretación, resultó por completo insatisfactoria para el rey. El resultado es el mismo por cualquiera de los 2 caminos. Ninguno de los sabios pudo interpretar aquel sueño. Estos hombres no eran charlatanes improvisados. Dominaban un saber técnico acumulado durante siglos y estaban entrenados precisamente para la clase de fenómeno que tenían delante. En su propio campo eran competentes. Lo que falló no fue su preparación, falló la estructura sobre la que vivían. En una corte oriental, comunicar una mala noticia al monarca podía costar la cabeza. El arte de sobrevivir en el palacio consistía en administrar noticias agradables. Un cuerpo religioso, sostenido por el favor del rey, no puede decirle al rey lo que el rey no quiere oír. La adulación no era un defecto personal de estos sabios, era el mismo sistema. Un sistema construido para complacer, queda incapacitado para hablar cuando llega la hora de la verdad. Hay además una deuda olvidada en esa sala. Décadas atrás, esos mismos gremios habían sido condenados a muerte por no poder responder y quedaron con vida únicamente porque el Dios del cielo reveló entonces lo que ellos no sabían, y alguien intercedió para que no fueran destruidos. Vivían gracias a una revelación que nunca se molestaron en investigar.
recibir el beneficio de la intervención divina no equivale a haberse rendido a ella. Una vez más, en aquella nación idólatra se había de dar testimonio del hecho de que sólo quienes aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. Ese es el propósito de la escena, no humillar a unos hombres, sino levantar una evidencia pública ante el imperio entero. Es un patrón que atraviesa toda la Escritura. Ante Faraón, los sabios de Egipto callaron y habló un preso hebreo. Ante el mundo entero, Dios ha decidido que por la sabiduría humana nadie llegue a conocerlo, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios y le son locura. Dios vacía la sala de recursos humanos antes de hablar, para que su palabra no comparta el crédito con nadie. La escena tiene un eco final en el cielo. Ante el trono aparecerá un libro sellado y una pregunta lanzada al universo: ¿quién es digno de abrir este libro? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podrá abrir el libro ni mirarlo, hasta que se levante el Cordero. Aquí, en pequeño, se ensaya aquella escena, un salón lleno de capacidad y un mensaje que permanece cerrado hasta que llegue alguien que tenga el derecho de abrirlo. Y anuncia también un hambre que ha de venir sobre la tierra, no hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Cuando los hombres vayan errantes de un mar a otro buscando esa palabra y no la hallen. El silencio de Babilonia, en este salón, es el anticipo de este silencio. Quienes no aman ni temen a Dios no pueden comprender los misterios del reino de los cielos. No pueden acercarse al trono de aquel que habita en luz inaccesible, y las cosas de Dios son para ellos misterio de misterios. Lo que separa a un hombre del entendimiento espiritual no es su capacidad mental, sino su relación con el autor del mensaje. El conocimiento del Dios es moral antes que intelectual. Primero se ama y se reverencia, después se comprende. De ahí que la revelación no se arrebate, se recibe. Ninguna disciplina, por rigurosa que sea, conquista el cielo. El cielo se inclina hacia quien se humilla. Un imperio puede reunir toda su ciencia y no arrebatarle a Dios una sílaba. Y hay un juicio silencioso sobre la adulación religiosa. La verdad exige un temor mayor que el temor al hombre. Solo quien teme a Dios queda libre para hablar delante de los reyes. Cuando una religión se organiza para agradar el poder, pierde el órgano de la palabra. Su mudez en el momento decisivo es por sí sola un testimonio. Dios usa la incapacidad de los sustitutos como prueba de la autenticidad de lo verdadero. Se puede tener el texto entero delante y no entenderlo. Estos hombres escucharon el sueño completo, palabra por palabra, y salieron igual que entraron. También es posible tener la Biblia abierta sobre la mesa y el corazón cerrado. El problema entonces no se resuelve con más información, sino con reverencia y rendición. Cuídate de los consejeros que solo te dicen lo que quieres oír, y cuídate mucho más de convertirte en uno de ellos. Amar a alguien incluye la disposición de desagradarle. El amigo que calla la advertencia por no incomodarte no te está cuidando, te está dejando solo frente al peligro. Y no interpretes el silencio de los expertos como ausencia de respuesta. Que nadie a tu alrededor sepa explicarte lo que te ocurre no significa que no haya explicación, significa que estás buscando en la sala equivocada. El salón se vació de palabras. Toda la ciencia de Babilonia junta no alcanzó para abrir un solo mensaje del cielo, y el rey quedó exactamente donde estaba, asustado, con el sueño intacto y sin nadie que se atreviera a decirle la verdad. Pero el cielo tenía preparado un intérprete, y más allá de aquel día, Dios ha dado al mundo uno que conoce el mensaje entero y que además tiene el valor de decirlo. Nuestro Señor Jesucristo, que jamás halagó a nadie, que dijo la verdad a reyes y a sacerdotes y fue crucificado por decirla. Él es la palabra hecha carne, el único que puede abrir lo que estaba sellado porque fue inmolado. La puerta del entendimiento no es un título ni una biblioteca, es un corazón que ama y reverencia a Dios. Si quieres comprender lo que el cielo te está diciendo, no empieces por estudiar más, empieza por arrodillarte, empieza por orar más. A los que le temen, les descubre un secreto, y el mismo Dios que dejó mudos a los sabios de Babilonia, habla con claridad al corazón que se le rinde.
Dios eterno, Padre eterno que habitas en luz inaccesible, te confesamos que ninguna sabiduría nuestra puede alcanzarte. Venimos sin credenciales, sin méritos y sin respuestas, sabiendo que solo tú abres lo que está cerrado. Perdónanos las veces que hemos tenido tu palabra delante y hemos salido de ella igual que entramos. Perdónanos cuando hemos estudiado sin reverencia y hemos buscado entender sin querer obedecer. Danos amor por ti y temor de ti, para que las cosas de tu reino dejen de ser para nosotros misterio de misterios. Y líbranos, Señor, de la adulación en cualquiera de sus formas, de buscar quien nos halague y de convertirnos en quien halaga. Danos valor para decir la verdad con amor, aunque incomode, y humildad para escucharla cuando nos toque a nosotros. Cordero de Dios, digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón. Sé tú el intérprete de nuestra vida y guíanos hasta el día en que veamos cara a cara lo que hoy contemplamos en parte, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.